abierta de la cápsula llegando al refugio enmarcada por esa bandera. Y bueno, me imagino que reciben este traje especial, un traje térmico para ascender a la superficie. Alicia, déjame hacer una precisión Claro. a lo que mencionabas antes. La verdad es que cuando nosotros estuvimos realizando las operaciones, las perforaciones de estos sondajes que dieron con los mineros, logramos perforar tres sondajes, dos que llegaron al refugio y uno al taller. Aquel primer sondaje, donde descubrimos el papel en donde decía que estaban todos bien en el refugio, ese se utilizó para bajar las palomas, que se ha mencionado, que es básicamente por donde bajamos comida y agua en una primera instancia. El segundo sondaje que rompió se utilizó para las comunicaciones, un poliducto que lleva agua, aire y comunicaciones. Y el tercer... Y el tercer sondaje para qué se utilizaba, si ya había comunicaciones y provisiones básicas. Precisamente lo definimos como el piloto para un ensanche y planear el rescate desde ese lugar. Gracias por la aclaración. Alguien también me pregunta, esta fricción que causa la cápsula, ¿no puede deteriorar la cápsula? Antes hablábamos y podría deteriorar el ducto, el túnel, la perforación, pero puede deteriorar la cápsula. Tengo entendido que hay otra o dos más de repuesto. Sí, hay dos cápsulas más de repuesto. Y es muy difícil que pueda deteriorar la cápsula, dado que la cápsula no va en contacto con las paredes. Para eso van estas rueditas que se logra ver. Eso es porque la dimensión, el diámetro de la cápsula es menor al diámetro del pozo, de este túnel. Por lo tanto, las posibilidades de que la cápsula se dañe prácticamente son nulas. Entiendo. Y hay alguien que también ve el lado negativo de la vida. Dice, si se parte el cable... que sostiene la cápsula, que tengo entendido es de un grosor importante que sostiene toneladas de peso. ¿Hay alguna opción que evite la caída libre de la cápsula Fénix? La verdad es que es prácticamente imposible que este cable se pueda cortar. Ustedes lo han visto a través de las imágenes, es un cable que está diseñado para eso. Y aquí se trabaja con algo que se llama factor de seguridad, que es la cantidad de veces por sobre lo que debiera resistir. Ejemplo, si necesito bajar 10 kilos, pongo un cable que resista 100 kilos. Eso significa ir con un factor de seguridad de 10, es decir, 10 veces más de lo que yo necesito. En este caso se ha hecho ese mismo análisis, por lo tanto las posibilidades de que eso se corte es prácticamente imposible. Yo diría que es imposible, dado que es un cable especial y que está muy por sobre el requerimiento del peso que lleva la cápsula. Claro, y la cápsula, ¿qué peso tiene? Si usted sabe esta cifra, o qué peso puede soportar. La verdad es que no tengo ese antecedente de las dimensiones, o sea, las dimensiones las conozco, pero el peso de la cápsula podría equivocarme, así que prefiero no mencionarlo. Entiendo. ¿Por qué no nos remonta al día del accidente? Para los que no estamos familiarizados con las actividades mineras, ¿cómo es que 33 personas en medio de un derrumbe logran estar a salvo en un refugio donde hay un túnel, donde hay una rampa, donde hay un taller? Descríbanos una situación de emergencia como la que vivieron estas 33 personas. ¿Cuál es el protocolo? ¿Suena una alarma? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lograron salvarse? A ver, hay que recordar que esta mina data sus inicios por ahí por 1889, lo cual significa que el yacimiento en su gran parte ya ha sido explotado y los mineros estaban trabajando en el fondo de lo que eran los desarrollos hoy día. Por lo tanto, en ese lugar existía un refugio que había sido
hecho hace muy poco tiempo, y estaban próximos a salir a la hora del almuerzo, lo cual significó que ellos se juntaban en ese lugar para salir todos juntos. Como el derrumbe fue un poco antes de que ellos salieran, permitió que estuvieran todos juntos en el mismo lugar, y 33 personas es la cantidad de gente que está en el turno. Así que esa es la razón por la cual ellos se quedan en el fondo, y lo que permitió que pudieran salvar todos con vida. O sea que básicamente jugó en buena medida el factor suerte. Si ellos no están en el refugio, el final hubiera sido otro. Probablemente, si ellos hubieran salido al momento del desprendimiento, seguramente la situación sería diferente. Pero en este caso todos están juntos a puertas de salir a su almuerzo, y eso permitió que se pudiera encontrar en el lugar que pensábamos dónde está, y por eso orientamos los sondajes hacia ese lugar. O sea que para ustedes había cierta certeza que estaban allí porque era la hora del almuerzo y el sitio de reunión antes de salir a la superficie para el almuerzo. Exactamente, por eso creíamos que podíamos encontrar a todos reunidos en ese lugar. Ingeniero, y dentro de una mina a estas profundidades impensables, en medio de estas rampas, de estos túneles, de estos socavones, ¿cuál es el mecanismo de alarma cuando hay un accidente como este, cuando hay un derrumbe? Bueno, existen varios métodos de comunicación. Cada mina define su procedimiento en particular. Yo desconozco si la mina San José contaba con ese procedimiento. Normalmente hay comunicaciones permanentes a través de cables, de fibra óptica, y esas comunicaciones funcionan, y existen chimeneas o doble acceso, que es lo que se llama, que es lo que debe tener una operación como esta. Debe tener al menos 2 accesos, por si se derrumba uno, tener una vía alternativa, y esos accesos tienen que estar habilitados y disponibles, cosa que en este caso aparentemente no lo estaba. Usted ha contestado parte de mi siguiente pregunta, porque tenía esta interrogante para preguntarle lo siguiente. Cuando el presidente dice que esta mina no cumplía con las medidas de seguridad para garantizar la vida de sus trabajadores, y que se van a revisar las medidas de seguridad no solamente en el sector minero, sino en la construcción, en la pesca, ¿a qué se refiere exactamente el presidente? ¿Qué debe tener? Sobre el caso particular de San José, teniendo una mina debe de contar con todas las medidas de seguridad. Existe un Servicio Nacional de Geología y Minería en nuestro país que se encarga de velar porque esas medidas de seguridad se cumplan. En Chile existe diferentes tipos de minería, desde la pequeña minería, y quizás habría que revisar con un poco más de detalle lo que es la minería. Pero me imagino que esas medidas incluyen estas chimeneas de doble acceso, las comunicaciones con cámaras, fibra óptica. ¿Qué más debe tener una mina segura? Una mina que tenga una autorización para operar como debe ser. Bueno, además de lo que tú mencionabas, deben existir sistemas de instrumentación. Hoy en día la tecnología permite monitorear la deformación que va sufriendo el macizo rocoso en tiempo real. Por lo tanto, esas medidas existen hoy día, y al menos las mineras debieran contar con al menos un sistema de instrumentación que permita un monitoreo constante de lo que podría ser la deformación de las rocas que componen dicha mina. Entiendo que aparentemente ahora están muy sólidas, pero hace 68 días no fue el caso, ¿no? Efectivamente. Para eso existen mecanismos que se puedan
instalar y ver si es posible instrumentar. No debemos olvidar que estamos frente a la naturaleza, a la expresión de la naturaleza. Nosotros como geólogos tratamos de interpretarla y conocerla lo mejor posible, pero sigue siendo la naturaleza y es imposible predecir cada uno de sus comportamientos. Desde su punto de vista, ingeniero, por supuesto desde la óptica de un geólogo, de alguien que ha estado tan involucrado en este operativo, ¿qué es tal vez lo que más destacaría de este día, de este proceso, las lecciones que han dado, aparte de las obvias que ya las hemos oído del presidente, del ministro, que obviamente todos celebramos, pero usted que lo vivió tan de cerca, que lo vivió por dentro, ¿qué quisiera compartir en estos momentos, aparte de su emoción, por supuesto, porque es su triunfo también el que está viviendo? Bueno, efectivamente, hace 68, 69 días atrás, muy pocas personas en el mundo entero sabían lo que era un sondaje, lo que era un túnel, y siendo que es una actividad tan importante, por lo menos en nuestro país y en buena parte del mundo. Y quisiera relevar el rol de los geólogos e ingenieros chilenos que han liderado esta tarea, que no ha sido para nada fácil, fueron los primeros 17 días mientras estábamos tratando de llegar con los mineros, era una angustia muy importante. Sin embargo, logramos dar con el objetivo, y yo diría que esto, que nosotros, si me permite la autorreferencia, los geólogos e ingenieros chilenos hemos logrado una especie de triunfo ante la adversidad que ha significado este gran bloque que se ha desplazado en la mina San José, dejando atrapado a 33 mineros. Ingeniero, hay muchísimas dudas e interrogantes de nuestros seguidores en Twitter, de nuestra audiencia, escuchando sus declaraciones. Alguien pregunta cómo escogieron los turnos de los mineros. Hemos contado que los dividieron en 3 grupos, los más hábiles, los que tienen problemas de salud, los más fuertes. ¿Por qué así? ¿Por qué se determinó que debe ser de esa manera? Bueno, eso yo no tengo los antecedentes de cuáles fueron los criterios, debido a que fueron criterios que adoptó el cuerpo médico que está instalado en San José, y que ellos definieron que esa debía ser la mejor secuencia para la salida de los mineros. A tener personas muy altas que pudieran enfrentar alguna dificultad que ocurriera en el proceso, y luego, una vez que ya se sortearan las primeras dificultades, empezar a sacar a las personas que necesitaban ayuda médica lo antes posible, y finalmente dejar a los más fuertes para terminar el jefe de turno, el señor Luis Ursúa, quien ha sido el líder indiscutido y un factor clave en la organización de los mineros. Claro. Y bueno, ese será un momento que seguramente vamos a disfrutar el jueves, como lo anticipaba el presidente. ¿Cuánto cree usted que durará todo el proceso hasta que salga ese último minero, ese que lideró las operaciones para que todo allí se mantuviera en orden? ¿A qué hora saldrá y cuándo Luis Ursúa? Es una buena pregunta. Quisiera tener la respuesta certera, pero estimo que no deberá demorarse probablemente menos de 24 horas y tampoco más allá de unas 36 horas. En ese rango deberá estar de que no ocurre nada, ningún contratiempo, todo el equipo, todos los mineros ya en superficie. Bueno, y aquí estamos viendo el ingreso de la cápsula con el tercer rescatista al refugio, y esto también me da cabida para hacerle una pregunta que están compartiendo varios de nuestros seguidores. Ya para terminar, ingeniero Saro, de verdad ha sido muy amable por compartir estos momentos con nosotros, y es ¿por qué con el descenso de la cápsula baja un rescatista? Alguien decía, van a
mandar 33 rescatistas o un rescatista por minero.